Bien, hola a todos, ¿qué tal? Encantado de poderos saludar nuevamente. Hoy vamos a ver una nueva unidad, concretamente la que dedicamos a la inversión y la financiación de las empresas para cuarto de la ESO, el nivel de cuarto de la ESO, en la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Lo que pretendemos con esta unidad es que al final seamos capaces de diferenciar o identificar de dónde obtiene una empresa el dinero necesario para poder invertir en aquellos elementos que necesita para poder desarrollar su actividad. Y tan solo tiene dos epígrafes. El epígrafe 1, que lo vamos a dedicar a la inversión, y el epígrafe 2 a la financiación o a la diferenciación de las distintas fuentes de financiación que tiene una empresa. Bien, la inversión. Venimos repitiendo ya a lo largo del curso que las empresas, pues básicamente se dedican a producir bienes y servicios que son demandados en el mercado por la familia y que estos, pues, consumen para satisfacer sus necesidades. Para poder realizar ese proceso de producción o ese proceso productivo, obviamente las empresas pues van a necesitar una serie de elementos indispensables para, como digo, desarrollar esa función, como puede ser, por ejemplo, pues una furgoneta de reparto o la materia prima necesaria para poder producir un determinado producto, un equipo informático, una nave, donde tengamos las instalaciones, maquinaria, etcétera. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues que las empresas tienen que adquirir, tienen que invertir, tienen que comprar todo aquello que necesiten para poder desarrollar su actividad económica. ¿De acuerdo? A todos aquellos elementos necesarios para que la empresa desarrolle su actividad se los denominan activos. ¿De acuerdo? Si por ejemplo estamos en una peluquería, pues una peluquería necesitará un local comercial, como este que veis aquí, que también podríamos entrar, que lo podría alquilar en lugar de adquirir, pero vamos a ponernos en el caso de que lo adquiera en propiedad la empresa, pues la empresa o empresaria necesitará, o empresario, necesitará un local comercial donde desarrollar la actividad de peluquería, tendrá que adquirir o invertir también en todo aquel mobiliario que necesite para poder atender a sus clientes, sillones, sitios donde lavarle la cabeza a los clientes, mesas donde atenderlos, espejos, iluminación, etcétera. Necesitará también pues, un ordenador, un equipo informático en el que registre las operaciones tanto de compra como de venta, como hemos visto también en otras unidades, y aquellas herramientas que son necesarias para desarrollar, en este caso, la actividad de peluquería, como pueden ser pues, secadores, tijeras, cepillos, maquillas de afeitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues obviamente necesitará una serie de productos cosméticos, como pueden ser para rizar el pelo o cremas para el tratamiento del cabello, etcétera, etcétera, que también necesita para su actividad. Obviamente todos esos elementos que hemos citado anteriormente no van a permanecer el mismo tiempo en la empresa. De hecho, el local comercial, obviamente, si lo adquiere la empresa en propiedad, pues no lo adquiere para deshacerse de él en el corto plazo, todo lo contrario, lo adquiere para que la empresa pueda desarrollar su actividad en esas instalaciones durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con el mobiliario. A nadie se le ocurriría montar una peluquería y comprar un mobiliario que no le sirva o que se vaya a desprender de él en menos de un año. El equipo informático igual, que menos que te dure una serie de años y bueno, las herramientas para la peluquería pues sí se pueden deteriorar más un poco por el uso, pero también se compran pues para que duren habitualmente un periodo superior a un año. A esas inversiones que tienen un periodo de duración o de permanencia, mejor dicho, en la empresa de más de un año, pues se le llaman inversiones a largo plazo. Aquellas otras inversiones o aquellas adquisiciones de elementos, de activos, que en este caso la peluquería compra, pero que no van a perdurar en la empresa más de un año, es decir, van a perdurar menos de un año, corto plazo, pues se le llamará inversiones
a corto plazo, ¿vale? Que en este caso serían pues los productos cosméticos, entre otras cosas porque también se corre riesgo de que se deterioren, ¿vale? También creo que lo venimos repitiendo desde varias unidades atrás, que las empresas lo que quieren es ganar dinero e invierten en un negocio, en una determinada actividad para ganar dinero. Es decir, lo principal que debe buscar una compañía es obtener una rentabilidad. Rentabilidad que a lo mejor a corto plazo no se consigue, pero a medio y largo plazo sí es necesaria para la supervivencia de la empresa. Pero claro, si esto fuera tan sencillo, invierto en un negocio y empiezo a ganar dinero, empiezo a tener una rentabilidad positiva, pues obviamente todo el mundo emprendería y montaría una actividad, pero no es así. ¿Por qué? Pues porque todos los negocios tienen un riesgo y ese riesgo hay que asumirlo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo a perder, a obtener pérdidas y no generar beneficios. Por eso se suele decir siempre que debe existir un equilibrio entre lo que es el riesgo que se asume y la cantidad de dinero que se invierte en esa actividad, la inversión, ¿vale? Teniendo en cuenta que si se asume más riesgo, es cierto que existe mayor posibilidad de obtener una rentabilidad más elevada, pero también ocurre lo contrario. Si yo no quiero asumir tanto riesgo de pérdidas, pues obviamente mis posibilidades de obtener una rentabilidad se verán disminuidas, ¿no? Bien, entonces si una empresa necesita invertir para poder desarrollar su actividad, ¿de dónde obtiene el dinero para poder comprar todos esos activos, todos esos elementos que necesita? Pues en ese caso hablamos de las fuentes de financiación o de dónde obtiene la financiación una empresa para poder invertir. Aquí os pongo el símil, pues que igual que de una fuente emana agua, pues la empresa necesita tener una fuente donde pueda obtener esos recursos líquidos, ese dinero para poder invertir. De hecho, se puede definir una fuente de financiación como el dinero a disposición de la empresa para poder invertirlo. Obviamente las fuentes de financiación son varias, aquí vamos a ver solo algunas de ellas, pero también se clasifican o aquí las hemos clasificado en cuatro, en cuatro tipos en función de una serie de criterios. De manera que si atendemos, por ejemplo, al plazo de devolución, al tiempo que tenemos que devolver esa financiación que hemos obtenido, pues podemos diferenciar financiación a corto plazo, si tengo que devolver el dinero en un plazo inferior a un año, como puede ser, por ejemplo, la financiación que me ofrecen los proveedores, que me permiten pagarles lo que me han servido para mi empresa, por ejemplo, 15 días, 30 días, 60 días, ¿vale? Y financiación a largo plazo si tengo la posibilidad de devolver esa cantidad que me han prestado en un plazo superior a un año, como pueden ser, el ejemplo típico, los préstamos a largo plazo que me ofrece cualquier entidad bancaria. Si atendemos a la procedencia, al criterio de la procedencia, pues hablamos de fuentes de financiación internas. Si el dinero que se utiliza para invertir en los activos procede del interior de la empresa, como pueden ser las reservas, después veremos qué son las reservas, o fuentes de financiación externas si el dinero que obtiene la empresa para poder invertir proviene del exterior de la empresa, como pueden ser los préstamos que hablábamos anteriormente o el capital que los socios depositan en la sociedad, porque ese capital proviene del bolsillo particular de cada uno de los socios y, como ya hemos visto, las sociedades tienen una personalidad jurídica diferente que la que tienen los socios. Por eso se dice que el capital también es una fuente de financiación externa. Según la propiedad, pues fuentes de financiación propia pertenecen a la propia empresa, las reservas, el capital, y financiación ajena cuando proviene de terceros ajenos a la empresa, los préstamos, los créditos. Y si finalmente atendemos a la manera en la que se obtiene ese dinero necesario para poder invertir, podemos diferenciar entre financiación espontánea, cuando no se firma ningún contrato,
simplemente vale la palabra, que es lo que suele realizar con los proveedores, aunque también es cierto que hay veces, dependiendo de los importes y de una serie de condicionantes, que suele firmar algún tipo de contrato. Y financiación negociada, en este caso sí es necesario firmar un documento contractual, y es por ejemplo el caso de cuando nos conceden un préstamo o un crédito, que nosotros firmamos un contrato de préstamo o de crédito, en este caso con la entidad bancaria. ¿De acuerdo? Muy importante tener en cuenta también que todas las fuentes de financiación tienen un coste para la empresa, y esto es importante destacarlo porque no siempre el empresario lo entiende así. Hay veces o momentos que el empresario sabe perfectamente qué coste tiene una determinada fuente de financiación para la empresa. Por ejemplo, cuando nos conceden un préstamo. Yo he firmado un contrato con una entidad bancaria en el que me han concedido un préstamo a devolver en un plazo determinado a un tipo de interés X. En este caso, el tipo de interés es explícito porque se conoce su importe, es observable. ¿De acuerdo? Pero hay momentos o fuentes de financiación en el que ese coste, lo que le cuesta a la empresa obtener ese dinero para poder invertir, es difícilmente cuantificable. ¿De acuerdo? Porque no está explícito. Hablamos entonces del coste implícito o coste de oportunidad, que no es más que el coste de no utilizar esos recursos en otras inversiones alternativas. Si hablamos, por ejemplo, de las reservas, ¿de acuerdo? El coste de mantener una empresa dinero en reservas sería el coste de oportunidad que se pierde por no invertir esa cantidad de dinero en, por ejemplo, un producto financiero que me ofrezca un 1% de rentabilidad. ¿De acuerdo? Algunas fuentes de financiación frecuentemente utilizadas por las empresas, pues bueno, vamos a nombrar 6, 7 que quizás sean las más habituales. En primer lugar, hablamos de las reservas, que como hemos adelantado anteriormente, son una fuente de financiación propia, porque el dinero proviene de la propia empresa. Es decir, se trata de aquellos beneficios que la empresa obtiene y no los reparte entre sus socios. Es decir, ese beneficio se lo queda a la empresa para poder invertir en activos que vaya necesitando para su actividad. Las reservas no tienen plazo de devolución, no hay que devolvérselas a nadie, es financiación propia y no generan un coste explícito, pero sí tienen un coste implícito, como hemos visto anteriormente. Los préstamos bancarios, pues cuando las empresas piden dinero en el banco y se les concede la financiación para la adquisición de determinados activos. El ejemplo típico, aquí aparece en la imagen una vivienda, pero si hablamos de empresas más que una vivienda, quizás sería unas instalaciones, ¿no? Una nave, un local comercial. Ese préstamo, obviamente, las empresas deben devolverlo en el plazo estipulado, que suele ser habitualmente superior a un año, y tiene un coste explícito en este caso, que es el interés pactado. Una cuenta de crédito es un producto en el que el banco pone a disposición de la empresa una cantidad de dinero determinada y la empresa es la que decide en qué momento dispone de esa cantidad que el banco pone a su disposición y qué cantidad de ese dinero va disponiendo. Es decir, lo dispone en función de sus necesidades. No tiene por qué disponer de todo el dinero de una vez. ¿De acuerdo? Entonces la empresa le va devolviendo al banco las cantidades que vaya disponiendo y un tipo de interés sobre esas cantidades que vaya disponiendo. ¿De acuerdo? Este tipo de financiación, las cuentas de crédito, son concesiones o fuentes de financiación que los bancos les conceden a las empresas a corto plazo. Es decir, se tiene que devolver todo en un plazo inferior a un año y tiene un coste, obviamente, también implícito, que es explícito, que es el tipo de interés que le tienen que pagar al banco. El crédito comercial, como hablábamos anteriormente, es cuando un proveedor nos suministra una mercancía que nosotros necesitamos y nos concede un plazo de tiempo para poder pagarle. Por ejemplo, 60 días. Pues a ese espacio de tiempo es un crédito que el que me lo está ofreciendo a mí es mi proveedor y se lo denomina crédito comercial, que se suele formalizar muchas veces con la emisión de un pagaré, que es un documento que que no le permite a su proveedor cobrarlo hasta que llegue el vencimiento, salvo que lo lleve al descuento con el banco, etcétera. Pero bueno, eso tampoco
forma parte de esta unidad. Las subvenciones, que es dinero que ofrecen organismos públicos a las empresas, sin necesidad de ser devuelto, es decir, las subvenciones no hay que devolverlas, ¿de acuerdo? Y son, como se suele hablar, a fondo perdido, es decir, no tienen coste para la empresa, pero sí la empresa tiene que justificar que aplique ese dinero que se le ha concedido para el proyecto que le había solicitado, ¿no? No dedique ese dinero a otros menesteres, como se suele conocer. Después hay dos herramientas o dos fuentes de financiación que he detallado aquí, que es el crowdfunding y los business angels. Voy a empezar primero con los business angels, que ya alguno de vosotros hizo algún trabajo y lo presentó en clase, un trabajo que fue voluntario y evaluado en su momento, pero lo recuerdo que los business angels son aquellas personas o aquellos socios que entran en el capital de la sociedad, entran a formar parte de la sociedad y que además de aportar el dinero que hayan acordado, pues aportan contactos, nuevas relaciones para la empresa, una experiencia dilatada en la forma de hacer y de actuar en empresas similares o del mismo sector. Es decir, no se puede decir que sea un nuevo socio al uso, ¿no? Porque, como digo, además de aportar capital, aportan una serie de valores que, que son bastante interesantes. Y después tenemos el crowdfunding o micromecenazgo, que consiste, a ver, suelen ser plataformas especializadas o páginas web donde las empresas, sobre todo de nueva creación, pero no tiene ya por qué ser así, buscan financiación, ¿vale? Las personas o empresas a las que le interese ese negocio determinado, pues se ofrecen a donar el dinero a la empresa, normalmente a cambio de una o varias unidades del producto o del servicio que preste esa determinada compañía. Es decir, por ejemplo, el crowdfunding se suele utilizar o es una manera de financiar muchas veces la organización de eventos como pueden ser conciertos. Hay un grupo musical, imaginaros, que está empezando a surgir dentro del panorama musical y quiere organizar un evento, pero no dispone de los recursos suficientes. Intenta ir al banco, no le prestan el dinero o le resulta demasiado caro, entonces acude a este tipo de financiación, al crowdfunding, a través de una plataforma, ponen ahí, exponen cuál es su proyecto y todas aquellas personas que quieran participar en el mismo, pues aportan las cantidades que ellos quieran a cambio, pues por ejemplo, de una, dos, varias entradas para el concierto el día que se celebre, ¿de acuerdo? Después tenemos también aquí dos herramientas o dos fuentes de financiación o dos productos eminentemente bancarios, como es el anticipo de las facturas y después el leasing y el renting. Voy a empezar por el primero, el anticipo de las facturas, que es un contrato que firman las empresas con las entidades bancarias o entidades de factoring, que consiste en cuando una empresa tiene una factura de un cliente pendiente de cobro para cobrar, pues las empresas van al banco con esa factura y el banco le adelanta el importe. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de una comisión y de un tipo de interés que va a variar en función del número de días que faltan para que venza esa factura, se pueda cobrar esa factura y bueno, pues la verdad que es una manera bastante interesante de las empresas para financiarse, ¿de acuerdo? Y después tenemos dos instrumentos, dos productos que en el lenguaje coloquial muchas veces se suele hablar como si fueran lo mismo, pero sin embargo no lo son, que es el leasing y el renting. Voy a empezar por el primero, por el leasing, que es un producto financiero consistente en un alquiler, es decir, la empresa de leasing, que puede ser una entidad bancaria, lo que hace es que adquiere un determinado activo, por ejemplo, una furgoneta o una máquina, y ahora esa máquina se la alquila a la empresa, ¿vale? A cambio de una cuota mensual y para que le vaya pagando esa cuota durante un plazo determinado. Cuando vence el plazo pactado, pues la empresa tiene la posibilidad, si quiere, o bien de devolver la maquinaria o bien de pagar una cantidad que se suele conocer como valor residual y así quedarse ya con la máquina en propiedad. ¿De acuerdo?
Si esa máquina sufre alguna avería durante la vida del leasing, es la empresa la encargada del mantenimiento de la misma. En el renting es prácticamente igual al leasing que acabo de explicar, es decir, la empresa de renting alquila un determinado activo a una empresa, como puede ser quizás el ejemplo más conocido, un vehículo, una furgoneta, un coche de renting, que es lo que solemos siempre escuchar, y la empresa a cambio pues le paga una cuota a la empresa de renting. Esa cuota habitualmente suele ser más elevada que la de leasing. ¿Por qué? Pues porque lleva incluido el mantenimiento del vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si durante la vida del contrato de renting el vehículo se avería, pues es la empresa de renting la que se tiene que hacer cargo de reparar esa avería, ¿de acuerdo? Y además también la diferencia que tiene el renting con respecto al leasing es que una vez que finalice el contrato de renting no se le da la posibilidad a la empresa de adquirir el vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, no pagando un valor residual se puede quedar la empresa con el vehículo, sino lo tiene que ceder o devolver, mejor dicho, a la empresa de renting, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, ¿cuándo elegimos una fuente de financiación u otra? ¿O de qué depende la elección de una fuente de financiación u otra? Pues obviamente depende de diferentes factores o condicionantes, como puede ser, por ejemplo, el tipo de inversión. No es lo mismo invertir para comprar determinadas mercancías y dejarlas almacenadas en stock en nuestros almacenes en previsión de unas subidas de precio, por ejemplo, que invertir en un local comercial o en una nave, ¿no? No es el mismo tipo de inversión. Entonces, dependiendo de la inversión que vayamos a hacer, pues elige una fuente de financiación u otra. También depende del grado de endeudamiento que quiera mantener la empresa. Hay empresas que son muy rigurosas en cuanto a no endeudarse por encima de una determinada cantidad y entonces en base al grado de endeudamiento que tenga en cada momento, pues piden un tipo de financiación u otro. El coste de la financiación, otro factor a tener en cuenta, o otro criterio a tener en cuenta a la hora de solicitar o elegir una determinada fuente de financiación u otra. El coste de la financiación es el tipo de interés, como hemos visto anteriormente. En este caso estamos hablando de un coste explícito y obviamente si en el caso, como vemos aquí en la imagen, los tipos de interés han bajado, quiere decir que para las empresas les resulta más barato endeudarse y por tanto pues solicitarán mayor financiación para poder invertir y viceversa. Y otro criterio a tener en cuenta pues obviamente es el plazo de devolución. No es lo mismo una fuente de financiación que haya que devolverla en menos de un año a corto plazo que otra que se puede devolver en un plazo superior a un año. La empresa, como todos entenderemos, pues va a seleccionar aquella fuente financiera que tenga un menor coste, ¿vale? Y al tener un coste inferior, pues obviamente va a contribuir a el principal objetivo o el objetivo final que tienen todas las empresas, que es incrementar sus beneficios. ¿De acuerdo? Y nada más, hasta aquí la unidad de hoy, inversión y financiación. Espero que os haya gustado. Como sabéis, cualquier duda pues me la podéis hacer a través del correo electrónico o por videoconferencia cuando nos veamos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.